Tengan todos un buen día. Después de haber visto la metodología para resolver problemas en la semana pasada, hoy vamos a compartir el tema de la guía 5, que es modularidad. Para esto tenemos que tener claros ciertos conceptos que vamos a ver a continuación. Primeramente, ya habíamos hablado de que estamos en esta etapa tratando de resolver problemas aplicando nuestra lógica, y para ello nos auxiliamos de la metodología de solución de problemas, que lleva ciertos pasos, que también pues ya se les publicó un formato con el cual ustedes pueden ir fácilmente rellenando los espacios para que puedan ir desglosando el problema y tener un mejor análisis, una mejor visión de esto. Un problema se nos presenta en una empresa, por ejemplo, o en cualquier situación de la vida, se nos presenta el problema y este problema no es tan sencillo como pareciera a veces, ¿verdad? Que está constituido por un montón de partecitas, tiene causas, tiene consecuencias, y hay un montón de detalles que pueden sumarse a que ese problema se vaya haciendo más grande, ¿verdad? O hay muchas situaciones que pueden hacer que ese problema se minimice. Entonces, hay tanto detalle que estudiar, que analizar, que muchas veces se nos hace muy complejo y nos cuesta comenzar a descifrar cuál sería la solución adecuada. Y esto, pues, ahí viene pues el meollo de esta guía, que es aplicar una metodología que nos permita desglosar ese problema en varias partes pequeñas para que podamos encontrar una solución adecuada. Para ello vamos a aplicar la técnica divide y vencerás, ¿verdad? Que esto es que podamos analizar el todo y luego podamos ir dividiendo por partes. Cuando estamos en una empresa, por ejemplo, vamos a tener una visión completa de toda la situación, dependiendo de qué rubro maneje la empresa, ¿verdad? Si es una empresa de producción o si es una empresa de servicios, depende de qué tipo de empresa sea, pues así van a ser los problemas que tenga, ¿verdad? Pero, por ejemplo, todas las empresas manejan el área financiera, todas las empresas manejan el área de recursos humanos, ¿verdad? Y si tienen producción, pues entonces está esa unidad de producción o la de unidad de servicios o la unidad de ventas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada una tiene su propio funcionamiento, sus propios procedimientos y no los podríamos manejar todos a la vez como para resolver un solo problema, sino que tenemos que analizar cada una de las partes que componen esa situación, ¿no? Ese problema o ese sistema que nosotros queremos generar. Por lo tanto, en esta técnica divide y vencerás consiste en que veamos el todo y vayamos desglosando en partes a manera de poder ir resolviendo cada uno de los pequeños problemas que vayamos encontrando. Para esto tenemos ciertas técnicas de diseño modular que nos permiten hacer un esquema de lo que vamos a resolver. Podemos encontrar entre estas técnicas lo que sería el modelo top-down, el bottom-up y el Warnier-Orr. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que sería la técnica del top-down, que por sus palabras en inglés, ¿verdad? Lo que quiere decir es de arriba hacia abajo. Esto quiere decir que vamos a crear un esquema en el cual arriba vamos a tener el problema más importante, digamos, o más grande, ¿verdad? O la situación que involucre todos los demás aspectos y lo vamos a ir desglosando en los pequeños subproblemas que encontremos. Y esto lo vamos a traducir ya a un diseño de una solución que nos permita poder tener un módulo, llamémoslo así, ¿verdad? Un módulo en el cual sea el principal que esté conformado o se resuelva a través de los diseños de los siguientes submódulos. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos
este diagrama top-down, que lo que muestra es un problema en el cual se tiene que hacer una conversión de temperaturas a grados de Fahrenheit a centígrados o de grados centígrados a Fahrenheit. Entonces, el problema es bastante básico, bastante sencillo, pero veamos cómo lo vamos desglosando de este problema, ¿verdad? Entonces, tenemos el problema general, es la conversión de temperaturas. Ahora, nos lo están desglosando en un submódulo y este módulo es el menú de selección. Eso indica que se va a seleccionar cuál de las dos opciones usted va a escoger, ¿verdad? El usuario va a escoger si va a convertir grados Fahrenheit a centígrados o centígrados a Fahrenheit. Entonces, estos dos procedimientos son diferentes porque tienen una diferente fórmula para aplicar. Por lo tanto, pues, si la persona escoge que quiere convertir grados Fahrenheit a grados centígrados, entonces se va a ir por esta ruta, digamos, y este procedimiento o este módulo tiene otros submódulos. Uno es introducir los grados Fahrenheit y el otro es convertir e imprimir grados centígrados. Entonces, igual el otro módulo de convertir grados centígrados a Fahrenheit tiene los mismos submódulos, que sería uno introducir grados centígrados y luego convertir y también imprimir los grados Fahrenheit. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántos módulos vamos a tener? ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto es desglosar el problema a un nivel en el cual usted pueda solucionar el módulo de una forma fácil. Aquí no hay una receta establecida. Usted puede decir que va a resolver un problema utilizando 5 módulos. Otra persona puede resolver ese mismo problema utilizando 3 módulos. Otra persona lo puede resolver utilizando 10 módulos. Ahí va a depender del grado de análisis que usted le aplique, ¿verdad? Y cómo quiere solucionarlo. Como hemos dicho en otras ocasiones, no hay soluciones iguales para un mismo ejercicio. Entonces, si usted observa, este diagrama top-down comienza con lo general en la parte superior y en los siguientes niveles se va desglosando en submódulos que van resolviendo lo anterior, ¿verdad? Por ejemplo, introducir los grados Fahrenheit y convertirlos e imprimir los grados centígrados, esto resuelve este submódulo donde dice grado Fahrenheit a centígrados. Aquí este desglose está bastante detallado. Ya cuando estemos programando, usted va a ver que esto, pues, estos dos submódulos que aparecen aquí, se pueden reducir a simples instrucciones, ¿verdad? Por lo tanto, podría quedar solamente este método, pero esto es un ejemplo, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo acá. Este es un sistema de calificaciones y como ven, lo general está en la parte de arriba. El diagrama top-down se hace de arriba hacia abajo. Las líneas son verticales y horizontales. No hay líneas cruzadas. No llevan flecha. Ojo, aquí no llevan flecha. Porque básicamente es un diagrama jerárquico. Entonces, los diagramas jerárquicos solo nos están diciendo quién está arriba, ¿verdad? Quién tiene más ponderación que los demás, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que en este sistema de calificaciones está constituido por 3 métodos. Uno es calificar al estudiante, ¿verdad? Modificar esa calificación, es decir, cuando el profesor ya ha calificado, ¿verdad? Luego, si hay alguna revisión, la puede modificar y luego listar calificaciones. Aquí ya es como publicar resultados, ¿verdad? Entonces, acá, cada uno de estos módulos puede ser que esté constituido por otros módulos y, en este caso, calificar al alumno. Aquí podemos tener estos otros métodos, ¿verdad? Que serían identificar al alumno, ¿verdad? Ahí sería que el profesor verifique el nombre del estudiante, lo busque en su listado, y si está en el listado, pues perfecto, lo sigue calificando. Si no, pues puede que sea un error, ¿verdad?
que sea traspapelado con otro grupo. Luego, otro módulo es identificar la asignatura. Luego, hay otro módulo que puede ser asignar la calificación, ¿verdad? Entonces, acá puede que existan estos métodos, puede que no, depende del planteamiento del problema. Así, nosotros vamos a establecer cuántos módulos vamos a crear para resolver un problema. Si observaron en los diagramas jerárquicos anteriores o el top-down, aquí tenemos 1, 2 y 3 niveles. En el anterior tenemos 1, 2, 3 y 4 niveles. Entonces, ¿cuántos niveles son necesarios? ¿Cuántos niveles son los correctos? Pues lo correcto es que usted haga el diagrama de esta forma, ¿verdad? Hasta llegar al nivel más bajo. Pero ahorita como estamos trabajando con soluciones informáticas que solamente van a tener una clase dentro de nuestros programas, es decir, no vamos a manejar más clases, entonces lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a poner en el primer nivel el nombre de nuestro programa. Estamos identificando aquí el namespace. Luego, pues, ponemos la clase. Si tuviéramos otras clases, pues entonces las agregáramos en el mismo nivel, pero ahorita solamente vamos a ocupar la clase program. Y luego, pues, usted sabe que dentro del program va el método main, que es un módulo, ¿ya? Por sí mismo es un módulo y este módulo va a ser el encargado de invocar a todos los demás módulos. Por lo tanto, los vamos a dejar en un mismo nivel. Los vamos a ubicar. Esto es independiente, ¿verdad? Como usted quiera ponerlos, ¿verdad? Lo ideal sería que los coloque en orden de cómo los va llamando en el programa. Aquí tenemos leer num, procesar, es primo, ver promedio, ver repetidos, guardar primos, etc. Esto es un diagrama top-down que es para encontrar números primos. Entonces, acá tenemos pues la jerarquía, ¿verdad? Esto siempre va a ir el nombre, el namespace, el program, el main, y aquí abajo usted va a colocar los métodos que le resulten de su análisis. Bien, ahora vamos a pasar a lo que sería un ejemplo. Tenemos el siguiente enunciado. Una venta de pinturas oferta los siguientes precios por mes. De aniversario tiene descuentos. Entonces, acá vemos que tienen diferentes tipos de pinturas. Tenemos pinturas de aceite a $20.75 el galón, pintura de agua a $21.95, anticorrosiva a $19.95 y cada uno de estos galones de pintura tienen estos descuentos, ¿verdad? Esto es por precios de aniversario. Entonces dice acá que estos precios no incluyen IVA, por lo tanto habrá que agregárselos, ¿verdad? Para encontrar el precio real de la pintura. Elabore una solución que permita elaborar una factura indicando el producto, el precio individual, el subtotal y el total a pagar por la compra realizada por un cliente, incluyendo los descuentos e IVA, sabiendo que puede comprar cualquier cantidad de galones. Es decir, en resumidas cuentas, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo una factura, porque observe qué es lo que nos dicen, ¿verdad? Elaborar una factura indicando el producto. Es decir, si la persona llevó pintura de aceite, hay que escribirle, ¿verdad? 5 galones de pintura de aceite a $20.75 cada uno, más IVA y luego aplicar el descuento. Y entonces poner el subtotal y luego el total por cada uno de los productos que ha comprado, ¿verdad? Por cada uno de los tipos y luego al final tiene que poner el total de la venta. Por lo tanto, es una factura la que nos están pidiendo. Entonces, comencemos aplicando el mismo formato que teníamos en la vez anterior, solo que vamos a hacer unas pequeñas diferencias porque ahora vamos a aplicar el método top-down.
¿verdad? El diagrama top-down para hacer un análisis más exhaustivo y que podamos dar una solución modular. De aquí en adelante, todos los problemas que se le presenten los van a hacer con modularidad. Entonces tenemos el primer paso, como siempre, que sería el planteamiento general del problema en el cual aplicamos la caja negra. Aquí, aquí se nos borraron las flechitas, deben de estar una flechita. Entonces acá el diagrama, tenemos la entrada de datos, el proceso, que en este momento no es importante, por eso aquí no ponemos nada, por eso es la caja negra, y tenemos la salida de datos. Bien. En la parte de la salida de datos, esto es lo más fácil porque esto lo tomamos directamente del enunciado. Nos están pidiendo en el enunciado que elaboremos una factura. La factura lleva el nombre del cliente, por lo tanto, ¿verdad? Se lo vamos a agregar. Ya vamos a ver a dónde está. Aquí está, se mostrará el nombre del cliente. Ya les voy a explicar por qué está en azul. Le vamos a poner el nombre de cada uno de los artículos que compra. En este caso solo tenemos 3 artículos, ¿verdad? Que son los 3 tipos de pintura. Luego vamos a indicar el precio a pagar por galón, porque nos piden el precio unitario. Esto sería por cada uno de los tipos de pintura. Por lo tanto, tendremos el precio a pagar por galón de pintura de agua y el subtotal de las pinturas de agua. El precio total a pagar por pintura de aceite y el subtotal de las pinturas de aceite. El precio a pagar individual por galón de la pintura anticorrosiva y el subtotal de las pinturas anticorrosivas. Y la cantidad total a pagar, ¿verdad? Recordemos que acá tenemos ya que incluir IVA. Y luego está en azul, donde dice se mostrará el nombre del cliente. Y aquí se le ha puesto este texto donde se mostrará. Eso aquí lo que estamos indicando en la asignatura es de que este nombre del cliente no es una salida en realidad, porque usted no se va a inventar el nombre del cliente, ¿verdad? No lo va a producir el sistema, sino que ese nombre pues debe haberlo leído como un dato de entrada al principio, por lo tanto solo se muestra, no es en realidad una salida producida por el sistema, por eso se hace esa observación donde dice se mostrará. Ahora, ¿qué necesitamos para poder encontrar todos estos resultados? Aquí es donde usted tiene que ponerle pensamiento a su problema y entonces así va a analizar cómo va a llegar de un estado inicial a un estado final, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita? El nombre del artículo, ¿verdad? Eso pues ya lo podemos tener ahí, ¿verdad? En la impresión, pues ya le ponemos que es pintura de agua, pintura de aceite. Lo que sí no tenemos es cuántos galones vamos a requerir de cada uno de ellos. Por lo tanto, aquí le estamos poniendo en las entradas la cantidad de galones de pintura de agua, ¿verdad? Eso se lo vamos a preguntar al cliente. ¿Cuántos galones de pintura de agua quiere? ¿Cuántos galones de pintura de aceite va a querer? ¿Y cuántos galones de pintura anticorrosiva? Entonces usted me podrá decir, pero mire, puede ser que el cliente no lleve pintura de agua o no lleve pintura de aceite y las otras dos sí. Entonces, no hay ningún problema si usted lo pregunta, porque si la persona no lleva, pues entonces podemos considerar de que el valor que va a escribir es 0. No hay ningún problema. Ahora, también necesitamos saber el nombre del cliente para ponerlo en la factura. Necesitamos saber el valor de cada tipo de pintura, pero eso recuerda que ya nos lo dan. Por lo tanto, eso lo podríamos dejar como constantes dentro de nuestro programa. Y los descuentos, en este momento, por ser aniversario, están aplicando ciertos descuentos que también ya nos los dan, por lo cual lo podríamos poner como constantes nombradas o los podríamos utilizar directamente en nuestros cálculos, ¿verdad? Como un valor. El IVA también, ¿verdad? Necesitamos saber cuál es el porcentaje del IVA, que es el 13%, en este caso pues también ya es un valor constante.
y lo podemos nombrar. Ahora, ¿qué cambia con respecto a lo que explicamos en la guía anterior? Después de haber realizado el análisis de la caja negra, hoy vamos a continuar con el proceso que sería el análisis. Pero en el análisis ya no nos vamos a ir directamente a declarar cuáles son las variables de salida, de entrada y todo eso, sino que lo que vamos a pensar primero es cómo vamos a desglosar ese problema. ¿Verdad que ahorita, pues como estamos viendo problemas sencillos todavía, no hay como dónde perderse, ¿verdad? O no hay mucho análisis que hacer, pero pensémoslo porque a cada uno se le puede ocurrir una diferente forma de resolver este problema. Entonces, cuando usted va a hacer el diagrama top-down, recuerda lo que le expliqué, vamos a poner estos 3 niveles siempre, en el cual estamos estableciendo lo que sería el nombre del namespace, luego el program que siempre va a ir y el main, ¿verdad? Porque es un método que es el que va a invocar a los otros métodos que vamos a crear. Les llamamos métodos cuando ya están programados, ¿verdad? En este caso, como todavía estamos en el diagrama top-down, son módulos, ¿verdad? Para este caso, yo lo resuelto con 2 submódulos. Pero, ¿cómo llegué a eso? Bueno, primeramente, el problema usted lo debe de comprender bien y sería bueno que haga un listado de las cosas que necesita hacer dentro de su programa. En este caso, necesitamos hacer una factura. Una factura, usted sabe que tiene un formato especial, ¿verdad? Para poder mostrar en el orden adecuado los datos. Incluso ahí usted le puede poner el nombre de la empresa, ¿verdad? Le puede poner luego lo que sería el nombre del cliente, la dirección puede ser, en algunos lugares presentan la dirección y abajo pues estaría como un, digamos, encabezado en el cual le pondría cantidad, el precio, el nombre o descripción del artículo, su total y total, etcétera, ¿verdad? Entonces ese formato podría ir en un módulo aparte, ¿verdad? Para que ya nos imprima el formato. Ahora, también este módulo, este problema nos está pidiendo que calculemos subtotales, ¿verdad? Que digamos cuáles son los precios unitarios que se tienen que pagar por cada galón de pinturas. Acuérdense que aquí hay que agregarle el IVA y hay que agregarle, hay que descontarle lo que sería el descuento que están dando por promoción. Entonces, ahí usted puede pensar, bueno, a todos les tengo que quitar IVA. Podría ser de que usted decida hacer un módulo para calcular el IVA, ¿verdad? Puede ser de que usted decida hacer un módulo para calcular cada uno de los precios unitarios de los diferentes tipos de pinturas. Sin embargo, ahí es donde viene también la parte de análisis suya como programador, ¿verdad? De esta solución, en la cual pues tenemos que ver de esos subprogramas que vamos a crear, de esos submódulos que vamos a crear, cuáles podrían servirme para poderlos reutilizar, ¿verdad? ¿Cómo podría ocupar nuevamente ese código para resolver otras partes del problema, ¿verdad? Eso es reutilizar código. Entonces, esto, por ejemplo, usted podría hacer un módulo que se no lo agregué, pero lo podríamos agregar, podría quedarse usted con esa inquietud, ¿verdad? De crear un módulo solo para leer variables enteras, por ejemplo, solo para leer variables tipo double. Entonces, eso lo podríamos agregar porque en este caso vamos a ocupar la lectura de variables enteras, que serían cuántos galones de cada tipo de pintura va a ocupar la persona. Entonces ahí podríamos, el mismo módulo de leer una cantidad, ese mismo módulo lo podríamos ocupar 3 veces, porque vamos a ocupar 3 variables de tipo entero. ¿Ya? Ese no se los agregué. Bien, yo le solucionaba de esta forma.
¿verdad? Los 3 niveles que ya les había dicho que siempre los vamos a poner. Y luego aquí desglosé otros 2 submódulos en los cuales voy a calcular subtotal e imprimir. Bien, cuando hago este desglose, yo tengo que pensar qué va a hacer cada uno de estos módulos. Puede ser que cuando usted esté analizando el problema, se le ocurra una solución con varios submódulos. La mayoría lo que piensan es hacer un programa con entrada, proceso, salida, ¿verdad? Eso sería como lo más fácil. Sin embargo, no es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es que usted pueda reutilizar ese código o que ese código, pues, cada uno de esos módulos le esté resolviendo un pequeño problema, ¿verdad? Y que al final usted solo ocupe ese módulo para que su solución sea más sencilla. Ahorita no se preocupe porque yo sé de que tal vez va a sentir como más complicado hacer ese tipo de soluciones porque los ejercicios que estamos trabajando son sumamente sencillos y entonces aplicar esta metodología casi que lo hace mucho más largo en vez de facilitarlo. Pero ya cuando se aplique a ejercicios más complejos, pues entonces ahí sí le va a ver la utilidad, ¿verdad? Entonces acá les decía, ¿por qué decidí hacer estos 2 módulos? Bueno, acá pues el subtotal, yo lo que pienso es de que cada vez que se tenga o por cada uno de los tipos de pintura, que son 3, vamos a tener que sacar el precio de ese galón de pintura, ya con IVA y todo, y descuento. Y también vamos a tener que sacar un subtotal de ese tipo de pintura por la cantidad de galones de pintura de ese tipo. Igual cuando saquemos de tipo de aceite, de agua o anticorrosiva, pero en las 3 vamos a tener que sacar esos subtotales. Incluso cuando ya estemos haciendo el resultado final de la factura, vamos a tener que sacar un subtotal de todo. Entonces, por eso he creado ese módulo. Ya va a ver cómo lo vamos a emplear. Y luego imprimir. Fíjense que aquí mi idea no es imprimir todos los resultados, sino que es imprimir más o menos el formato, ¿verdad? De lo que sería la factura. Entonces, veamos. Luego que ya se estableció cuál va a ser el top-down, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los módulos que voy a crear? Y para eso usted tiene que tener una claridad de lo que está pensando, ¿verdad? ¿Qué quiere que hagan cada uno de los submódulos? Y si hay algo que no hacen los submódulos, pero que usted necesita para resolver el problema, entonces eso lo va a hacer el main. Todo lo que usted no pueda resolver en un módulo, entonces lo tiene que hacer el main. Algo importante también es que ahorita estamos pensando en nuestra solución acá en el top-down, pero esto se va a convertir en un subprograma, ¿verdad? Entonces, el main es un programa, usted lo sabe, ya lo puede programar, y este subtotal y este imprimir se van a convertir en un subprograma o un submódulo. Ya cuando lo tengamos programado, se va a llamar método. Y los métodos pueden devolvernos solamente un valor. No podemos sacar de un método más de un valor. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de cómo vamos a diseñar nuestros métodos. Bien, veamos qué sigue después de que ya decidimos cuáles son los módulos que vamos a aplicar. Fíjense que lo ideal es de que usted aplique la metodología completa para hacer el programa main, ¿verdad? El módulo main, y que lo aplique también de forma completa para hacer cada uno de los submódulos. Entonces tendría que aplicar un formato para cada uno. Eso sería sumamente largo.
Entonces, para acortarle un poco el trabajo y como los ejercicios son bastante sencillos, entonces lo que hemos hecho en la asignatura es de que le vamos a permitir que usted aplique la metodología completa para el módulo principal. Y para los submódulos solamente le vamos a solicitar de que explique qué hace cada uno de esos módulos, qué entradas tiene, qué salidas tiene, que haga su flujograma respectivo, ¿verdad? Para que no haga todo este proceso, todo este formato en el cual tendría que llenar las tablas. Entonces, vamos a hacerlo tal cual se solicita, ¿verdad? Para una evaluación. Entonces, aquí tenemos el análisis del módulo principal. El análisis del problema corresponde al módulo principal. Bien, vamos a definir cuáles son las variables de salida. Y aquí se los voy a explicar detalladamente. En este caso, aquí, ¿qué es lo que necesitamos tener? ¿Qué es lo que necesitamos imprimir? Ya lo teníamos ahí arriba. ¿Se acuerda? En la caja negra, veamos cuántas salidas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 salidas tenemos acá. Y en este desglose en el cual estamos definiendo cuáles son las variables de salida, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Solamente 7. Nos hacen falta 2. Y esas 2, ¿por qué no están? Bueno, una es el nombre del cliente, que esa va a aparecer, ¿verdad? Va a aparecer, lo vamos a mostrar y va a aparecer en las variables de entrada, porque eso en realidad es un dato que entra, no lo estamos procesando, por eso no se considera entre las variables de salida. Solo se dice, se indica, ¿verdad? Se mostrará el nombre del cliente. Se mostrará el nombre del cliente. Quiere decir, no lo estamos procesando, sino que lo estamos indicando. Y aquí tenemos que es lo que queremos encontrar, ¿verdad? Cada uno de los precios individuales. Veamos, el precio agua, dice, va a ser de tipo real, porque es un precio, ¿verdad? Es el precio a pagar por unidad de galón de pintura de agua, incluyendo descuento e IVA. Es decir, que aquí ya vamos a tener el precio que va a pagar la persona, ¿verdad? Esto es individual por cada uno de ellos. Y luego vamos a tener subtotal de cada uno de ellos, que sería el subtotal de agua. Dice que es el subtotal a pagar por los galones de pintura de agua que lleva. Es decir, este valor de cuántos galones de pintura va a llevar, ese va a ser variable, por lo tanto lo vamos a tener que ingresar. Y estas son las salidas. Todo lo que tengamos que imprimir, todos los resultados que nos soliciten son salidas. ¿Sí? Ahora vamos a tener que definir los datos de entrada. Los datos de entrada son los que vamos a tener que leer. Entonces, acá necesitamos saber cuántos galones de pintura de agua necesita, cuántos de aceite y cuántos de anticorrosivo. Eso necesitamos saber y además también necesitamos saber el nombre. Esto nos lo están pidiendo en la factura, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de conocerlo y solicitarlo. Estas cantidades de galones son de tipo entero y el nombre de la persona, pues es de tipo alfanumérico. Es decir, cuando ya programemos va a ser de tipo string, ¿verdad? Las cantidades de agua, aceite y anticorrosivo, pues son enteros. ¿Y qué pasaría si usted le pone un tipo double? Estaría malo, estaría mal planteado porque no corresponde, ¿verdad? No puede ser que usted diga 1.3 galones lleva, ¿verdad? En este caso, hay lugares donde le venden, ¿verdad? El cuarto, el medio, pero igual ellos lo manejan como enteros, ¿verdad? 1 de un cuarto, ¿verdad? O 2 de un cuarto. Así lo van manejando siempre en enteros las cantidades. Bien, entonces acá
tenemos ya la entrada de datos. Ahora verificamos que hay constantes. Observe que la metodología es la misma, ¿verdad? Solo que la estamos aplicando ahorita al método main. Entonces acá vamos a poner los valores que ya conocemos, que es el valor en dólares de galón de pintura por cada uno de los tipos de pintura, de agua, de aceite y anticorrosiva. Aquí están, ¿verdad? Son valores reales porque son monetarios y el valor ya lo tenemos asignado. Luego también tenemos cuál es el descuento aplicable a cada una de los tipos de pintura, que sería descuento para pintura de agua, de aceite y anticorrosivo. Entonces aquí tenemos los valores correspondientes a esos descuentos y también conocemos el porcentaje del impuesto de IVA, que es 0.13, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son las restricciones? Y como les digo, vamos siguiendo pues la metodología. Establecemos las restricciones sobre las variables de entrada y aquí tenemos que la cantidad de galones puede ser, a ver, pensemos, ¿podría ser un valor negativo? No. ¿Podría ser un valor positivo? Sí, ¿verdad? Ahí puede ser 100 galones de pintura, 5 galones de pintura, 1 galón de pintura. A ver, ¿podrá ser 0? En este caso, como estamos solicitándole a la persona que introduzca cuántos galones de pintura lleva de cada uno de los tipos de pintura, puede ser que esa persona solamente lleve de un tipo de pintura y de los demás no lleve, ¿verdad? O cualquier combinación. Entonces, podemos considerar como una respuesta correcta que la persona digite que lleva 0 cantidades, 0 galones de un tipo de pintura. Entonces, la cantidad de galones de agua debe de ser mayor o igual que 0, nunca menor. La cantidad de galones de aceite debe ser mayor o igual que 0, igual que la cantidad de galones de pintura anticorrosiva. El nombre, que sea válido. En este caso estamos diciendo que sea válido, pero más adelante, al final de la asignatura, vamos a ver cómo usted puede validar que realmente no le pongan, por ejemplo, en el nombre, no le vayan a poner una arroba, no le vayan a poner un número, no le vayan a poner un carácter por error. Pero por ahorita solo vamos a decir que el nombre sea válido, ¿verdad? Como un mensajito, ¿verdad? Bien, viene lo que sería el proceso. Dice que en el proceso, pues, ¿qué necesitamos saber? Como lo que necesitamos es saber el precio unitario de cada uno de esos galones según el tipo de pintura, entonces podemos aplicar esto, ¿verdad? El galón de la pintura de agua, le descontamos lo que está pues en promoción y a ese valor le agregamos el IVA, ¿ya? Entonces acá agarramos el precio por galón de agua, ya lo tenemos, es una constante, por eso está con mayúsculas. Luego le descontamos, ¿verdad?, lo que sería el porcentaje de descuento y a este valor le vamos a agregar lo que sería el IVA. De una sola vez lo estamos haciendo en una sola operación y encontramos el precio de cada uno de estos galones de pintura en el proceso. Ahora, aquí faltaría encontrar cuál sería el subtotal, ¿verdad? Por cada una de estas pinturas, pero como ese ya creamos un módulo, entonces en ese módulo es donde vamos a definirlo. El total está acá, mire, el subtotal sería esto. Ojo, ya les había dicho que vamos a crear un módulo que se llame subtotal, en el cual vamos a calcular cuánto saldría por llevar, por ejemplo, 5 galones de pintura de aceite, ¿verdad? Bien, ¿qué estoy haciendo acá? Estos son pasos que debo de realizar también en este módulo principal, ¿verdad? Y como en el subtotal voy a calcular eso, entonces primero quiero saber el subtotal de galones de agua. Bien, ¿qué necesito para saber cuánto me va a salir solamente en los galones de agua? Bueno, necesito saber cuál es el precio individual
de cada uno de los galones de agua y necesito saber cuántos galones de pintura de agua lleva la persona. Por lo tanto, mire, le voy a poner esto acá. Vamos a representar de esta forma. A esta variable, su total de agua, le vamos a asignar lo que resulte de este método subtotal. Este método subtotal necesita saber el precio de este tipo de pintura y la cantidad de galones de este tipo de pintura que lleva para poder devolverme un valor. Ese valor lo voy a guardar en el subtotal del agua. Ahora, ¿cómo lo hace? Eso ya lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace adentro del subtotal? Luego, para encontrar cuál sería el subtotal por la compra de galones de pintura de aceite, voy a hacer lo mismo. A esta variable que se llama subtotal aceite le voy a asignar lo que resulte de invocar este módulo, al cual yo le voy a dar el precio de la pintura de aceite y le voy a dar la cantidad de galones de aceite. Y entonces él lo que va a hacer es calcular cuál va a ser el subtotal y me lo va a devolver y eso lo vamos a guardar acá en subtotal aceite. Luego, el mismo método, mire, el mismo módulo lo voy a invocar en la siguiente. El subtotal por cantidad de galones de pintura anticorrosiva, lo voy a calcular acá con este mismo módulo al cual le voy a dar el precio de la pintura anticorrosiva y la cantidad de galones de pintura anticorrosiva. ¿Sí? Con eso ya tengo esos tres subtotales. He aplicado el mismo módulo para los tres, ¿verdad? Y con esto, pues, el total, ¿cuál va a ser? Va a ser el subtotal de pinturas de agua, más el subtotal de pintura de aceite, más el subtotal de pintura anticorrosiva. ¿Ya? Ahí vamos a tener el total de todo y luego vamos a imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? Este módulo yo les decía que es para imprimir como un formato, ¿verdad? Para la factura. Y aquí lo que le voy a pasar es el nombre. A ver, me van a preguntar o van a tener inquietud de que este subtotal es un módulo que yo dije que iba a ser, ¿verdad? Estamos nombrándolo con método de Pascalina, ¿verdad? Quiere decir la primera mayúscula y también las que sean palabras subordinadas adentro del nombre, pues tienen que ser con mayúscula. Luego, este nombre de método, adentro de los paréntesis, lo que vamos a indicar es qué parámetros va a llevar. Cuando decimos qué parámetros, lo que indicamos es qué necesita saber ese módulo para poder devolverme lo que yo necesito saber. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita este módulo subtotal para calcular el subtotal que sale de las pinturas de agua? Necesita saber el precio de las pinturas de agua y la cantidad de galones que lleva. Y entonces eso me va a dar el subtotal, ¿verdad? De esas pinturas de agua. Y así sucesivamente con los otros, ¿verdad? Si usted observa, estos parámetros son dos, ¿verdad? Y en realidad son del mismo tipo, porque el precio de agua es de real y la cantidad de los galones de pintura de agua también, esos son enteros. Igual acá, ¿verdad? Este es real y este es entero. Este es real y este es entero. Coinciden, ¿verdad? Los métodos, lo que sería que estamos utilizando como primer parámetro un valor real y como segundo parámetro un valor entero. Como le decía, imprimir, este es un método que también he creado para imprimir lo que sería el formato de la factura. Veamos, ya que establecimos este procedimiento, el procedimiento ahora va a ser todo esto, ¿ve? Todo esto es el procedimiento. Quiere decir que todo esto lo va a poner usted en el main,
¿verdad? Aquí estamos invocando al método subtotal y aquí estamos invocando al método imprimir. Bien, veamos ya que hicimos el procedimiento, definición de variables de proceso, en este momento no hay porque todas son de salida. No necesitamos adicionales. Bien, en el diseño de la solución, vamos a poner aquí el flujograma del método main, el del principal. Y luego después vamos a ir agregando cada uno de los módulos que vayamos creando. Entonces acá, el módulo principal. Para todos los flujogramas que usted vaya a crear, de aquí en adelante le vamos a poner qué hace. Aquí vamos a describir qué es lo que hace este módulo, qué parámetros recibe, qué resultados proporciona. Y entonces acá, ¿qué hace? Bueno, lee variables, ¿verdad? Son varias variables de entrada. Calcula el precio individual de cada tipo de pintura. Luego dice que invoca el método subtotal, calcula el total e invoca el método de imprimir e imprime el detalle de la factura. Ojo con esto, miren. Aquí tenemos, ¿verdad? Hace lecturas. Las lecturas no las ponemos aquí en el proceso, solo en el programa. Hace el cálculo, dice, de cada uno de los galones de pintura, ¿verdad? De cada tipo. Calcula los subtotales invocando al método subtotal. Calcula el total de la factura. Imprime el encabezado de la factura y también dice que imprime el detalle, ¿verdad? Porque es diferente imprimir el encabezado de una factura a imprimir el detalle. El detalle es cuando ya usted desglosa y dice 3 galones de pintura de aceite, 2 galones de pintura de agua, 1 galón de pintura de anticorrosiva, ¿verdad? Eso es. Y el encabezado es, por ejemplo, cuando usted le va a poner el nombre de la empresa, le va a poner el nombre de la persona, le va a poner la cantidad, el precio, o sea, los títulos, ¿verdad? Bien, vamos a hacer el flujograma de este módulo principal que ya lo desglosamos, ya vimos qué es lo que vamos a hacer. Y aquí, acuérdense, primero comenzamos con un símbolo de terminal, ¿verdad? Para iniciar y para finalizar. Y luego vienen lo que serían las constantes. Aquí son todas las constantes que ya habíamos declarado, ya habíamos dicho que íbamos a utilizar y luego leemos los datos que necesitamos. El nombre del cliente, lo leemos. Cantidad de galones de pintura de agua que va a llevar la persona, lo leemos. Leemos la pintura de aceite, cuántos galones va a llevar, lo leemos. Y también cuántos galones de pintura anticorrosiva, leemos también esa cantidad anticorrosivo. Luego pasamos a la siguiente parte de nuestro flujograma y aquí continuamos en el 1. A ver, quiero que observen algo. Estamos viendo, estamos visualizando este flujograma. Observe, ¿verdad? Que las figuras están de la misma medida casi, ¿verdad? De la misma medida. Mire, este terminal es igual al del final que tenemos aquí. Es igual, ¿verdad? Este conector es igual a este. Las asignaciones, los mensajes en pantalla son del mismo tamaño, ¿verdad? No es uno más grande que otro, ni más ancho que otro, ni más alto que otro. Los cuadros de rectángulos, ¿verdad? De asignaciones, igual son del mismo tamaño. Entonces, trate de hacer esa uniformidad en sus flujogramas para que sean más comprensibles, ¿verdad? Y esa es la forma que debe de ser. Entonces, ya que leímos todo, acuérdense que aquí vamos por orden, ¿verdad? Primero las constantes, luego las entradas, ya hicimos todas las entradas que necesitamos, luego vamos con el proceso. El proceso ya lo describió usted ahí arriba, entonces vamos a calcular el precio de cada uno de los tipos de pintura y precio de pintura de agua, precio de pintura de aceite, el precio de anticorrosivo, ¿verdad? Aquí me faltó uno, ¿verdad? Aquí me faltó, no, es el mismo, este es.
¿verdad? El anticorrosivo y luego vamos a sacar los subtotales de cada uno de estos tipos de pintura. Aquí está el subtotal y ojo, aquí estamos invocando un método. Se ocupa el mismo símbolo de proceso, ¿verdad? El mismo rectángulo que usted ocupa para asignar, porque aquí estamos invocándolo. Miren, este subtotal me va a devolver un valor numérico, un valor monetario, ¿verdad? Que va a ser la multiplicación del precio que lleva acá por la cantidad de galones que lleva. Y eso me va a devolver un valor que lo vamos a guardar en agua. Esta invocación a este método subtotal me está diciendo que esto es una función, ¿verdad? Este método es una función porque me está devolviendo un valor, ¿sí? Y ese valor lo tengo que asignar a una variable porque si no voy a perder ese valor, ¿ya? Hay procedimientos en los cuales, o hay métodos en los cuales usted no va a devolver ningún valor, sino que probablemente solo los imprima, ¿verdad? Pero los imprima dentro del módulo, pero no devuelva un valor al programa. Entonces eso lo vamos a invocar de otra forma, pero en este caso me está devolviendo un valor que lo voy a guardar, por lo tanto, esto es lo conocemos como una función, este método, ¿verdad? Y lo llamamos así, ¿verdad? Asignándolo a una variable. Igual forma su total de los otros dos tipos de pintura y luego calculamos el total. Bien, aquí viene esto otro que les estaba explicando. Este método me devuelve un valor, por lo tanto, esto que me devuelve se lo asigno a una variable, que es esta que está a la izquierda. Ahora, este otro método se llama imprimir. Este no me devuelve ningún valor. No me devuelve como el otro, ¿verdad? Que podría ser $100 con 50 centavos que me devuelva el subtotal. Pero no, este imprimir lo que va a hacer es imprimir el encabezado de una factura. Por lo tanto, no necesita que se lo asigne a una variable, sino que solo lo invoco. Solo lo invoco y allá en el programa va a ser un método vacío porque no va a devolver nada. Entonces, ¿qué necesita saber este método para poder imprimir el encabezado? Necesita saber el nombre de la persona, ¿verdad? Para poderlo imprimir en el encabezado. Ahora, por lo demás, todo lo que hemos calculado lo tenemos que imprimir. Lo mandamos en un mensaje de pantalla, ¿verdad? O lo puede poner en un símbolo de impresión. Y con eso terminamos. Bien, ahorita espero que haya quedado claro cómo vamos a invocar cada uno de esos métodos. Bien, ya que hicimos el flujograma del módulo principal, ahora pues nos dimos cuenta que acá estábamos invocando este subtotal y este imprimir, que son los módulos que ya habíamos dicho que íbamos a realizar. Entonces vamos a declarar estos módulos, vamos a decir de cada uno de ellos, como les decía, lo ideal es que usted aplique toda la metodología para cada uno de ellos, pero para facilitarle lo que vamos a hacer es desglosarlo de esta forma. Vamos a agarrar cada uno de los métodos. Ahorita comenzamos con el método subtotal. Y entonces vamos a decir qué hace ese método. Bueno, este método dice que recibe como parámetros un precio real y una cantidad entera. Acuérdense que vamos a decir cantidad de galones de agua, 5. Y el precio de los galones de agua, $25. Entonces, calculemos el subtotal. ¿Cuánto saldría el subtotal? Saldrían $125. Eso quiere decir que lo multiplicamos, ¿verdad? Haciendo multiplicación de estos y devuelve el resultado. Dice acá, ojo con esto, en cada uno de los flujogramas, en cada uno de los módulos, usted tiene que decir qué recibe como parámetro este método. Puede ser que en algún momento usted no solicite ningún parámetro, no necesite nada, puede ser. Entonces no dice que necesita parámetros, sino que solo dice qué hace, ¿verdad? Ahora, recibe como parámetros, dice un precio y una cantidad. Bueno, ahora viene qué hace.
calcula su total haciendo multiplicación de los mismos. Ese es el que hace. Y luego, ¿qué más hace? ¿Qué devuelve? Devuelve el resultado. Como les decía, en algunos casos puede ser que no nos devuelva un resultado, sino que se imprima adentro del módulo y eso es todo. Bien, entonces declaramos este método, hacemos su flujograma, ¿verdad? Que me va a indicar qué hace. Se llama subtotal, por eso es que en este símbolo de terminal que tiene estas líneas dobles, esto me está indicando que este no es el método principal, sino que es un submódulo, ¿verdad? Que empieza acá y termina acá. Y aquí me está diciendo, ¿verdad? Que este subtotal, este nombre de método, requiere dos parámetros, uno es el precio y otro es la cantidad, ¿sí? Aquí estamos indicando, en la descripción, estamos indicando qué tipo de datos son. Ojo con eso, hay que indicarlo. Y luego, adentro vamos a colocar todas las instrucciones que sean necesarias para que esto, pues, nos devuelva lo que queremos hacer. En este caso, aquí solamente hay una instrucción, pero eso no quiere decir de que usted va a crear métodos siempre que tengan una sola instrucción. En este caso, pues así se dio, ¿verdad? Pero pueden tener muchas instrucciones, ¿verdad? Puede ser largo este flujograma. Bien, después de que él hizo su procedimiento, que sería precio por cantidad, lo guarda en esta variable sub, ¿verdad? Ahora, este método, yo necesito que me devuelva ese valor que calculó, ¿verdad? Que era el del subtotal. Entonces, le doy retornar sub. ¿Por qué le doy retornar sub? Esto es para que retorne al método principal, ¿verdad? Para que el método principal tome control. Y esta variable sub es conocida solamente adentro de este método. Ojo con eso. Aquí se declara, ya en la programación, aquí se declara esa variable sub y aquí se está trabajando, ¿verdad? Y solamente es conocida dentro de este método. Cuando él retorna esta variable, está retornando lo que sería el valor. Entonces ese valor lo va a guardar en el lugar donde le indiquen allá en el método principal, que sería este. ¿Sí? Aquí estamos invocando. Entonces él saca un valor resultado y este lo asigna a esta variable. Observe que aquí se llama subtotal anti y allá se llama sub. No se llama igual. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dentro de los métodos nosotros vamos a tener variables que van a ser independientes del main. Van a ser variables que tengan su propio nombre y su propio dominio. Quiere decir que solo van a ser conocidas acá, dentro de su propio ámbito, dentro de su propio ambiente. Bien, entonces ese valor pues, va a irse a ser guardado donde usted lo asigne. Bien, este mismo método es el que vamos a aplicar para los tres subtotales. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Allá en el main, este precio y esta cantidad, veamos si va, mire lo que le estamos pasando. Aquí tenemos estos parámetros que no son iguales a los que tenemos nombrados allá, porque estos parámetros se les conoce como parámetros actuales, a los que nosotros utilizamos en el programa principal para enviarlos al módulo. Se les llama parámetros actuales, los que les voy a mandar, que se llama en este caso el precio aceite y cant aceite. Mire, y cuando nosotros invocamos este módulo subtotal, viene el programa, se va a buscar ese subprograma subtotal, lo encuentra, lo ejecuta, aquí verifica, fíjese, verifica que este precio tenga el mismo tipo de dato que la variable o el valor que le están mandando acá, ¿verdad? Precio aceite, en este caso va a ser de tipo doble y cantidad de aceite va a ser de tipo entero. Y acá le están diciendo que recibe un precio que es real, ¿verdad? Sería tipo doble y una cantidad que es entera. Entonces, aquí lo que hace
método es que agarra aquellos valores y los compara con el tipo de dato que requiere acá. Es con el tipo de dato, no con el nombre. Así que no se preocupe usted si los nombres de las variables no pegan, ¿verdad? Allá en el main pueden llamarse de una forma, aquí en los métodos pueden llamarse de otra forma porque estamos trabajando solamente con variables locales. Cuando ya se trabaja con variables globales, entonces ahí sí puede haber problemas, ¿verdad? Porque puede haber una confusión, el mismo programador se puede confundir, por eso mejor ocupamos ahorita variables locales. Entonces las variables locales allá en el main son una cosa y aquí son otra. Inclusive, aunque se llamaran de la misma forma, aunque allá se llamara precio y count, igual que acá, serían diferentes, ¿verdad? Porque aquí significarían una cosa y allá significarían otra cosa. Es como, por ejemplo, cuando usted conoce a una muchacha que se llama María, ¿verdad? Y conoce a una señora que también se llama María. No son las mismas personas. No tienen el mismo rol, ¿verdad? Entonces usted sabe diferenciarla. De igual forma acá, ¿verdad? Aquí las variables que existen en este módulo son diferentes a las variables que existen en el método principal. Entonces, cuando esto se ejecuta, devuelve el control al método principal y él sigue ejecutándose, ¿verdad? Entonces, de esta forma, cuando él llega a va, encuentra su total, va a ejecutar su total, hace todo esto, retorna el valor, lo devuelve acá. Luego, sigue su flujograma, ¿verdad? Agarra la siguiente instrucción que también llama su total, va, llama su total, lo recorre, retorna el valor, lo retorna acá y luego sigue el flujograma, vuelve a llamar su total, vuelve a aplicar el procedimiento y devuelve el valor acá y luego continúa con el flujograma que ya aquí ya es otra instrucción. Entonces, aquí estamos respetando como uno de los principios que tiene lo que sería ocupar modularidad, que es la reutilización de código, porque aquí mismo estamos reutilizando este mismo módulo para calcular todos los subtotales. Ahora, este otro del método imprimir, ¿qué hace? También lo vamos a definir. Imprime, aquí no estamos recibiendo, así, estamos recibiendo el nombre del cliente. Imprime el encabezado de una factura tomando en cuenta el nombre del cliente. Este viene, ¿verdad? Como un parámetro. Es un parámetro tipo string y no retorna ningún valor. Entonces acá, igual, ¿verdad? Este es un símbolo de terminal, inicio y fin. El nombre del método, entre paréntesis le ponemos el nombre del parámetro que necesitamos, que en este caso es tipo string. ¿Y qué va a hacer? Bueno, va a imprimir lo que sería el nombre del cliente. Sería el texto más el nombre. Y luego la descripción, precio unitario y total. Es un encabezado, nada más. A esto pues le vamos a agregar algo más, sería el nombre de la empresa, ¿verdad? Aquí se lo puede poner usted. Y retorna, ¿verdad? ¿A dónde está imprimiendo los resultados? Los está imprimiendo allá en el principal, está imprimiendo el detalle. Aquí solamente está imprimiendo lo que sería el encabezado. Entonces veámoslo ya en el programa. Veamos cómo funciona esto de los métodos. Aquí tenemos, ahora se nos hace un poco más largo, ¿verdad? Pero igual pues el programa, aquí se llama pintura de descuento y aquí tenemos la declaración de todas las constantes. Ya sabemos que eso es lo primero que tenemos que hacer y luego vamos a poner lo que sería el main. A ver, algunos se pueden preguntar, ¿y eso qué es? Estas tres plecas y ese summary. Bueno, este summary es otra forma de que nosotros podemos documentar nuestros programas. Le ponemos tres plecas y media vez ponemos las tres plecas. Ahí se comprende, ¿verdad? Que vamos a agregar esto al summary. Este summary, si usted pues lo quiere, puede generar un archivo XML en el cual puedan estar solamente la documentación de este programa,
¿verdad? Para que ya lo tenga usted pues por aparte, ¿verdad? En un documento de texto, ¿verdad? Y también le va a servir para poder describir los métodos. Bien, entonces después de haber declarado las constantes, ¿verdad? En este caso lo estamos haciendo en la clase program y estamos diciendo que son públicas. Esto significa de que cualquier método va a poder conocer este valor. ¿Qué pasa cuando ponemos esto adentro del main? Como lo hicimos la vez anterior. Si lo ponemos adentro del main, entonces quien va a poder conocer estos valores solamente va a ser lo que esté dentro del main. Pero aquí lo estamos poniendo afuera, lo estamos poniendo que es público, es decir, que cualquier método puede hacer uso de estos valores, cualquiera de los métodos que declaremos. Entonces, acá en el main, lo mismo que siempre, ¿verdad? Declaramos todas las variables que necesitemos, cantidad de galones de agua, de aceite, anticorrosivos, y luego pues las variables de salida, que tenemos los precios, subtotales y el total. Esas son nuestras variables de salida. Todo lo que se imprime, ¿verdad? Variables de salida. Y luego pues hacemos las lecturas. Las lecturas, leemos el nombre del cliente, lo leemos el nombre. Leemos, mandamos a un mensaje donde solicita la cantidad de galones de pintura de agua, la leemos y la guardamos como un entero en cantidad de agua y así sucesivamente cantidad de galones de aceite y anticorrosivos. Y esto, el proceso, ya hicimos las lecturas, ya hicimos las constantes y ahora el proceso es igualito a lo que usted escribió allá en el análisis. Allá, si usted lo hace bien, solo lo traduce, ¿verdad? Al lenguaje. Entonces, aquí lo tenemos. El precio del galón de agua va a ser este, ¿verdad? El precio del galón de aceite va a ser este. El precio del galón de anticorrosivo va a ser este. Y luego sacamos el subtotal. El subtotal, aquí es donde ya vamos a invocar nuestro método, ¿verdad? Aquí cuando usted lo esté digitando, pues le va a dar error porque va a decir que no tiene escrito o que no tiene definido el método, pero ya vamos a ver más adelante cómo se hace, ¿verdad? Y igual como lo habíamos escrito allá, ¿verdad? El nombre del método y entre paréntesis le ponemos los parámetros actuales son los que lleva el main, ¿verdad? Los nombres de las variables que lleva el main. Y todo lo que teníamos, todas las instrucciones que teníamos allá en el proceso, ¿verdad? Encontramos los subtotales, encontramos el total, mandamos a imprimir, que sería el formato de la factura, y luego mandamos a imprimir el detalle de cada uno de los tipos de pintura, según lo que queremos. Queremos el precio individual del galón de agua y el subtotal de agua, ¿verdad? Y el precio individual de cada uno de los demás con su subtotal. A ver, algo que explicar acá. Estas tabulaciones, ya sabemos que son tabulaciones, me van a servir para poder separar los resultados y que puedan verse como una tabla, ¿verdad? Luego, pues, acá, precio agua to stream. Esta es otra forma que estamos viendo de imprimir, ¿verdad? Habíamos visto el más, habíamos visto ponerlos, solamente así con coma, pero acá el precio agua, acuérdense que este precio agua es tipo doble y aquí lo estoy convirtiendo a string, ¿verdad? Para que no haya ningún problema, ¿verdad? Si no lo tenía que poner con más, aquí con más. Bien. Solamente, eso sería el main. Ahora, aquí como habíamos hecho invocación de este método y del método de imprimir, ahora hay que declararlos. ¿Cómo se declaran estos métodos? Afuera del main. Y ojo aquí, es importante que escribamos el tipo de acceso que va a tener ese método. En este caso va a ser público. Eso significa de que todos los métodos, todas las clases que estén acá dentro del programa, porque ese es su ámbito, van a poder reconocer a este método subtotal.
Si usted lo pone dentro de otro método y no le pone que sea público, entonces no lo va a poder reconocer, ¿verdad? Porque no es su ámbito. El static es una palabra reservada que la vamos a poner siempre en el nombre de nuestros métodos. En este caso lo ponemos static, pero todos lo vamos a ocupar de esta forma en este ciclo. Luego acá, esto es importante, ¿verdad? Este nombre usted se lo pone como usted quiera, con este formato de Pascalina. Si no lo conoce, pues entonces vaya a leer las guías de clase que se están publicando cada semana, ¿verdad? Ahí está explicado. Luego, este nombre usted lo pone, le pone acá, antes, el tipo de dato que va a devolver. Si usted va a devolver un double, pues entonces le pone double. Si va a devolver un entero, le pone int subtotal. Si va a devolver un string, string subtotal. Si no va a devolver nada, entonces le pone void subtotal. Y eso va a indicar que usted no va a devolver nada, ¿verdad? En este caso, devolvemos un valor doble y ese método es público y es estático. Luego, le estamos declarando acá qué tipo de variables va a recibir. ¿Qué tipo de valores puede recibir? Puede recibir o necesita recibir una variable de tipo double, ¿verdad? Que en este caso le vamos a llamar precio. Es como declararle una variable, ¿verdad? Le vamos a llamar precio, pero este precio solo lo va a reconocer aquí adentro de este método. Y le vamos a declarar una variable entera que se llama cant, y esta solamente la va a reconocer dentro de este ámbito. Nada más, ¿verdad? Fuera ya es otra cosa. Bien, entonces esos dos valores que vienen, como le decía, él compara el tipo de dato que está recibiendo. No compara el nombre de la variable que recibe, sino que es el tipo de dato. Y entonces a estos parámetros se les llama parámetros reales. Reales es cuando, parámetros formales. Los formales es cuando definimos o declaramos cuáles son los parámetros que va a tener el método, ¿verdad? Y se van a llamar de esta forma. Estos son los parámetros formales y los que nos envían en realidad, eso ya se los había explicado, ¿verdad? Son los parámetros reales y los otros son los formales. Bien. Ahora, pues hacemos acá adentro, como vamos a tener que utilizar una variable en la cual guardemos el precio por la cantidad, entonces esto sería una variable de proceso dentro de este método, entonces la declaramos y pues la asignamos, ¿verdad? Hacemos todo el procedimiento que tengamos que hacer, si es 1, 2, 3 instrucciones o todas las que sean necesarias, las ponemos acá y como estamos diciendo que vamos a devolver un valor de tipo double, tenemos que ocupar esta palabra reservada return. Return sub, sub double, por lo tanto, está correcto, ¿verdad? Si usted devuelve otro tipo de valor, le va a dar error porque aquí le está indicando que es un doble, ¿verdad? Bien. Ahora, este es el método subtotal y ahora vemos el método de imprimir. En este método de imprimir, aquí pues le he agregado algunas cosas que estas no es necesario que vayan dentro del flujograma, porque en el flujograma ponemos, digamos, lo esencial, ¿verdad? Las instrucciones secuenciales que debemos de agregar, como por ejemplo el imprimir. En este caso, fíjese, le estoy poniendo un fondo, un color de fondo, ¿verdad? A esto que voy a imprimir, que es pinturas. Aquí voy a imprimir pinturas y este solo lo dejé con gray. Mire, y le puse tabulaciones para que no me lo imprima aquí a la izquierda, sino que un poco más alejado. Y aquí le cambié nuevamente el fondo de pantalla, el color.
Y luego aquí pues le imprimí lo que sería pinturas, va a decir pinturas coloridas, va a decir, ya lo va a ver usted. Y luego pues lo volví a cambiar el background color, que sería el color de fondo, ¿verdad? Para imprimir después el nombre del cliente. ¿Cuáles son las instrucciones principales acá? Pues nada más imprimir, ¿verdad? Este es el nombre de la empresa, ¿verdad? Que esto pues es un mensaje nada más. El nombre del cliente, necesitamos el nombre de la persona. Y luego pues estos son lo demás, nada más es para efecto de que se vea mejor, ¿verdad? Y luego, pero nada es lo importante. Y luego imprimimos también un encabezado de factura para que se vea ahí la descripción, el precio unitario, el total. Y el regreso. Bien, veamos cómo funciona entonces. Ahí tenemos, ¿verdad? El nombre del cliente. Vamos a ponerle Marta Aguilar. Aguilar le puse, ¿verdad? Aguilar. Cantidad de galones de pintura de agua, vamos a comprar 3. Cantidad de galones de pintura de aceite, compremos 2. Y cantidad de pintura anticorrosiva no quiero, no queremos. Entonces pongámosle 0. Y esto es el resultado que nos da, ¿verdad? El método nos imprimió esta parte donde dice pinturas coloridas S.A., el nombre del cliente, le puso formato, ¿verdad? Y imprimió también lo que sería este encabezado donde dice descripción, precio unitario, total. De hecho, lo podríamos haber escrito en otro color de letra, ¿verdad? Pero como les digo, eso no es principal. Por eso no se vaya a preocupar usted. Puede imprimirlo así en letra blanca y fondo negro y no hay ningún problema, ¿verdad? No es eso lo principal. Ya el otro ciclo nos vamos a dar gusto haciendo diseños, pero ahorita no. Y pues acá tenemos ya en el desglose, en el detalle de la factura, el nombre, ¿verdad? De la pintura de agua, el precio y el total. Bien, eso sería el ejemplo y pues nos quedamos con la asignación de ejercicios. Buen día.